Bueno, Buenos Aires A ver, Poetry todavía es no me una de avisa. las... Ahí está. Ya. Hola, hola Ramiro, hola a todos. Les mando un afectuoso Hola. saludo. Tengo el placer de estar esta mañana conversando con Ramiro Villarroel. Les muestro esta joyita que tengo acá, que he estado leyendo hace un tiempo esta parte. Se llama La Tierra. Es un poemario, es muy, muy interesante. Se los recomiendo. Según me dice Ramiro, ya no quedan copias, salieron 500 ejemplares y se han agotado. La verdad que un texto maravilloso que se estructura básicamente en distintos capítulos, son 4, 8, son 10 partes de un poemario que comienza con un hito histórico en la historia de la representación del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, que es el naufragio del joven Daniel, y culmina la obra con una referencia al caso de Catrillanca. Ya lo veíamos del año 2019 fue lo del caso Catrillanca, ¿no? 2018. Que tanto conmocionó, 2018, que tanto conmocionó al país y que, bueno, son dos momentos importantes en la historia de la ocupación de la Araucanía por el Estado chileno y pone en relación de alguna forma la verdad histórica con el montaje y con lo que Pedro Cayuqueo llama la posverdad, ya que Pedro Cayuqueo habla del naufragio del joven Daniel en este texto que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que es la historia secreta mapuche. Entonces yo quisiera empezar por aquí, Ramiro, planteándote una pregunta. Primero, felicitarte por el texto, maravilloso, increíble. Tú ya has comentado que ha tenido muy buena recepción en Argentina. Eh, y este es un texto que se ocupa de la historia. Es poesía que se ocupa de la historia. Si nosotros vamos al horizonte poético que tenemos acá en Chile, tenemos a esta estrella luminosa en nuestro cielo literario que es Vicente Huidobro, que dice, inventa mundos nuevos y cuida tu palabra, dándole a la poesía un lugar de ya no imitar el mundo, sino representar un mundo nuevo que le dé vida al poema. Esto es todo lo contrario. Esto es una poesía que no busca inventar mundos nuevos, ni se va a siquiera a buscar ese mundo de la belleza ideal. Es un texto que se mete adentro de la historia, de lo que dentro de lo que podríamos considerar, entre comillas, existe algo así como el mundo real, ¿cierto? La primera pregunta, por qué este ir hacia la historia? ¿Cómo se gesta este movimiento hacia la historia por parte de la poesía y del poema? Primera pregunta. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a esta conversación. Eh, bueno, contarte también de que no tan solo en Argentina han sido bien ponderados los textos de este libro, sino que también en Venezuela. Eh, y respondiendo a tu pregunta, la historia es, pareciera ser una construcción que recoge a partir de documentos ciertas referencias, pero que también tiene mucho de ficción en la construcción de un arco dramático. Ya Zizek habla en la actualidad, ¿no es cierto?, de que es de que la realidad tiene estructura de ficción, que nosotros le damos una estructura de ficción. Ahora, la historia, si bien es cierto, yo no soy experto en la historia, sí vivo en Temuco, en la Araucanía, toda mi vida. He salido muy poco de esta región, de este país azul, y me he ido enterando a medida que pasa el tiempo de ciertos descalces que existen entre versiones sobre la historia y la consideración que nosotros tenemos del mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos, en la Mapu, en la Araucanía, en el reino de Araucanía y Patagonia, en Chile. No sé cómo llamarle. Entonces, convenciones que nos hablan de que nosotros pertenecemos a un
conjunto de ideas sobre lo que es un país, ¿no es cierto? Fue lo primero que me llamó la atención para poder referirme a una cuestión que, claro, podríamos llamar que es una construcción imaginaria. Pareciera ser que desde hace 200 años y en realidad hace 140, Chile es una construcción imaginaria, donde sus límites han ido variando y el hito más importante, a mi modo de ver, es que Chile se apropia, ¿no es cierto?, ocupa el agua al Mapu, el país azul, en un proceso de concluir el abotonamiento territorial para la consolidación territorial, ¿no es cierto?, de sus fronteras. Ahí me parece de que hay muchos elementos que son importantes y que tienen que ver con lo que comenzó esta conversación, que es la historia. ¿Por qué tomar la historia como materia de la poesía? Es porque es algo absolutamente relativo. Es algo que está en el mundo de más que de la realidad, en el mundo de la imaginación. Y por eso yo tomé esto. Yo podría definir este libro, esta obra, como poesía documental, como poesía política, fundamentalmente política, ¿ya? Porque empiezo hablando del naufragio del joven Daniel, ¿no es cierto? Que para mí es el primer montaje que existe en la historia de Chile, en la historia del agua al Mapu, ¿no es cierto? En donde perfectamente los soldados chilenos, los guardias chilenos, son llamados por un grupo de personas del Love Kurin, ¿no es cierto? Para que vengan a ver un naufragio, que es el naufragio del joven Daniel, donde pareciera ser, y así está más o menos esbozado en el texto, de que no fue saqueado por los mapuches, sino que fue saqueado por los mismos militares, que podrían ser los guardias, que podrían ser las fuerzas especiales de la actualidad, y que le echan la culpa a los mapuches. Cosa muy parecida a lo que existe hoy. O sea, hablamos de que esto sucede hace 150 años atrás, pero hay una superposición de imágenes en donde perfectamente puede ser el día de hoy, el día de ayer. Así es que esos elementos de la historia son los que yo auno y bueno, si al fragor de la lectura nos damos cuenta de que eh, al mismo tiempo de que puede haber un soldado con celada, también puede tener un teléfono celular, una carabina o una UCI Beretta. Sí, sí. Oye, es evidente, por lo menos en la forma en que tú lo muestras, en esta tensión dialéctica entre el pasado y el presente, que hay ciertos elementos, como tú le llamas, de montaje. Y me parece que, bueno, un poco para reafirmar lo que tú estabas diciendo, ¿no? Yo marqué acá en el texto de Cayuqueo, al respecto del joven Daniel, él señala, ¿cierto?, que es presentado al Congreso en agosto de 1853 por el senador Diego José Benavente, el argumento finalmente de que es causa suficiente para avanzar con tropas en el sur. Claro, Y esta fue la primera vez que efectivamente se presenta ante el Estado chileno como una necesidad, ¿cierto? Avanzar militarmente hacia la Araucanía. Ya sabemos lo que va a desencadenar después. Precisamente, y en este texto maravilloso también, que por suerte tenía estos dos textos en mi biblioteca que me acompañaron en la lectura de La Tierra,
Pascual Coña recuerda en sus memorias lo que le decía a su madre al respecto del naufragio del joven Daniel. Y, y ahí tú puedes ver cómo dentro de lo que se decía dentro de la misma cultura de ese tiempo de los mapuches, que precisamente, claro, que no asaltaron el barco, que simplemente tomaron la mercadería y Curín lo que hizo fue simplemente aprovechar que el chancho estaba botado, una cosa así. Oye, quería avanzar un poco hacia la segunda pregunta que tenía pensada, ¿no? Que tiene que ver un poco con la técnica del poema. Porque es un texto no solo rico en historiografía, o no sé si historiografía, pero Es una interpretación en de la... referencia, en referencia histórica, es rico en eso, es detallado, hasta el punto de incluso desarrollar un tono y un estilo propio de un español de hace 200 años, en voz de algunos personajes. En eso te quiero felicitar, me parece que el trabajo estuvo impecable. Me recordó algunos poemas de Ernesto Cardenal, por ejemplo, de hecho me recordó mucho El estrecho dudoso de Ernesto Cardenal. Pero quería hablarte un poco de esa técnica. Me parece que la técnica que predomina en la Tierra es la de la superposición de imágenes, el trabajo a partir del fragmento. Y si nosotros lo llevamos visto desde un punto de vista cinematográfico, me refiero aquí ya al trabajo que hizo Eisenstein al respecto de lo que es el trabajo en el cine, lo, lo que hay aquí es un montaje de imágenes de collage de distintos tiempos, de distintos registros de habla y de unas imágenes que obedecen a una voluntad expresiva, me parece, de una visión de fragmento, un conjunto como fragmento. Me recordó mucho a la técnica que utiliza Widor en Altazor, pero también me recordó mucho a la técnica que utiliza T.S. Eliot en Wasteland, en La Tierra Baldía. Y también haciendo como una referencia a un espacio, a un territorio que ya no se puede habitar, sino desde la dispersión, desde distintos puntos de vista. Y en ese sentido, te quería preguntar, ¿en qué medida la técnica del montaje obedece a una voluntad expresiva? Absolutamente. Este libro, si tú lo lees de corrido, es como una película. Es una especie de película postmoderna, ¿no? Yo tengo una formación cinematográfica. Uh -huh. He trabajado en cine y he trabajado en documental. Se nota. Eh, y, y- y- y la técnica o sea, es que hay muchas técnicas. La verdad es que yo escribí el libro para que se explicara solo en principio. ¿Ya? Tratar Lo de estamos explicar. matando. Claro. Pero sí, mira, una cosa que te puedo decir es que ocupé una técnica cinematográfica para poder ir relatando como una especie de guión sólido, paso a paso, distintas escenas que nos permiten ver varias realidades de distintos puntos de vista al mismo tiempo. Yo me inspiré desde los escritos de la verdad, desde Alonso Ercilla en su ficcionalidad, en su ficción araucana, mapuche, ¿no? Hasta los últimos elementos de la narrativa contemporánea, que claro, podemos ubicar en autores como Huidobro, pero también en autores absolutamente contemporáneos que he venido leyendo este último tiempo, de la poesía chilena fundamentalmente, ¿ah? Ahora, algunos nombres fundamentales de la poesía contemporánea. Quizá no viene al caso mencionarlo porque en realidad es como un río donde los autores son uno solo al final, ¿ya? Pero para no alejarme del asunto técnico, yo
en mi lenguaje, o sea, el lenguaje que yo utilizo para construir este texto es un lenguaje en donde hago confluir, trato de hacer todos los tiempos uno, en donde podemos leer el texto perfectamente como si fuera un texto de historia hablado, como tú bien dijiste, hace 200 400 500 años, pero también hay muchos textos y muchas partes en donde los textos están hablados como si fuera el día de hoy, en un lenguaje muy actual en términos de algunos elementos que tienen que ver con las armas, con las estrategias militares también, ¿no es cierto? Eh, pero que también tiene ciertas, por llamarle de alguna manera, grietas por las cuales sale un torrente de belleza que Sí. trato de construir y que en algunos momentos llega a explotar porque el montaje cinematográfico que yo aplico aquí es de carácter acumulativo, entonces cada vez a medida que tú avanzas, se van incorporando y no desagregando, sino que se van incorporando nuevos elementos de- con el objeto que ya hacia el final vamos, vamos observando una especie de cataratas de imágenes que se van sumando unas a otras y nos permiten observar un mundo muy complejo, en definitivas cuentas. Así es como también eh, hay un poema, hay una parte, ¿no es cierto?, donde escribo solamente nombres de los muertos, de los mapuches muertos en la dictadura militar del dictador Pinochet, en donde El memorial. memorial, en donde uno lee, ¿no es cierto?, los nombres, y si los lees en voz alta, termina siendo un mantra de muerte, un mantra de violencia, un mantra lleno de sangre, lleno donde la tinta, si bien es cierto, es negra la del texto, en general, ahí es más negra todavía. ¿Cachai? La oscuridad, la sin razón, el misterio, eh, el dolor, la violencia. Todos esos elementos trato de hacer confluir en el texto hasta cuestiones que me atrevería a decir que son, como ya dije en un momento, extremadamente contemporáneas, sobre todo en la parte de los poetas. Sí, sí, sí. Te tenía una pregunta preparada igual al respecto de eso. Oye, y mencionando un poco lo que tú traías a la conversación, hay partes del texto incluso donde, como el memorial, pero también la última parte que me parece que también tiene como título La Tierra y que cierra Sí, con eso, donde directamente ya los verbos se suprimen, donde, y al suprimir los verbos, lo que hacemos es suprimir el tiempo también. por O sea, supuesto. el tiempo en el lenguaje está expresado en el verbo y al suprimir el tiempo precisamente queda esta sensación de intemporalidad, que como que los muertos siempre han estado aquí presentes. Es que no hay diferencia. La idea es, para mí la creación también tiene que ver con la anulación de la vida, de la diferencia entre la vida y la muerte, la diferencia entre la existencia y la no existencia, anular las fronteras. Por eso es que hablamos de montaje cinematográfico, hablamos de historia, hablamos de poesía, hablamos de documental, hablamos de creatividad, ¿no es cierto? Porque, y también tiene poemas narrativos, glosas, Ujú. tiene voces que no son las del autor, sino que son otras voces. La idea es difuminar los límites, las fronteras entre los géneros, entre los tipos de texto, inclusive entre los géneros artísticos, entre las Ujú. ramas del arte. Y eso es lo que yo me propuse. O sea, igual es un texto muy corto, no tiene más de 90 páginas, donde también hay que notar de que la portada, la contraportada y su gráfica interna
tienen que ver con, y también están trabajadas con arte. ¿Ah? Podemos observar de que la Tierra, si la tradujésemos, si la tradujéramos al mapudungún, es la Mapu. ¿Ah? Entonces hay un trabajo gráfico que también yo hice con el apoyo de Javier Neira que me ayudó magistralmente a mi modo de ver en los detalles gráficos, que también son una propuesta estética. Trato de hacer un texto, como te digo, muy corto para mi visión de lo que es la extensión que tiene, pero que es un texto complejo y Tremendamente, que... ¿Ah? tremendamente complejo. O sea, tú dices que es un texto corto. Yo comencé a leer este libro hacia finales de 2019 y Sí, lo terminé de leer hace una semana atrás. Entonces, claro, te puede parecer un texto corto en términos de extensión, pero cuando hablamos de un poema, cuando hablamos de poesía, que no es un texto que se lea a la rápida, la poesía cuando la lees a la rápida la lees mal. no Tienes lo que lees. ir, claro, claro, claro. Entonces, hay que ir profundizando, ¿cierto? Tuve que ir a algunas fuentes históricas, por ahí me encontré con unos cuadros incluso que están en el Museo de Talca sobre el naufragio del joven Daniel, que entre paréntesis, cuando se acabe la cuarentena voy a ir a verlos. Eh, Oye, y te quería hablar de la tierra, precisamente tú me trajiste el tema de la tierra que y la tradujiste ahora en la Mapu. Porque si bien esta poesía, al ser histórica, se diferencia de otro tipo de poesía o de concepción del arte, que es esta guidobriana de inventar los mundos nuevos, que en esta poesía de los mundos nuevos, cada palabra, al no estar anclada referencialmente a un devenir histórico, es simbólicamente muy potente. Cada palabra, cada signo, ¿cierto? Y una poesía muy simbólica. Al estar anclada la referencia a un devenir histórico, la palabra deja de ser simbólica y empieza a ser transparente a la interpretación histórica que se quiere proponer o que se quiere cuestionar. Tiene este doble sentido de ser por una parte crítica y por otra parte propuesta. Y entonces en ese sentido pareciera ser que el poder simbólico que deja de tener al referir a la historia empieza a tomar fuerza en la medida en que se empieza a desarrollar un concepto. Y aquí es tremendamente conceptual porque el concepto es la tierra. Bien, que por aquí quería llevarte un poco, porque la tierra es pensada de distintas formas aquí. Sí. La tierra es pensada como territorio por una parte, la tierra es pensada como naturaleza por otra parte, y la tierra también es pensada como sustrato, Así es. ¿cierto? Donde de la tierra también salen y mandan cosas, como que los peces saltan de los ríos a la boca en algún momento, ¿no? Como, también entonces la tierra está pensada aquí también idílicamente como locus amoenus, ¿cierto? Como una especie de Arcadia inclusive. Y es en todas estas significaciones de territorio, naturaleza, sustrato, Arcadia, es un espacio de las posibilidades del desarrollo histórico. Sí. Entonces, la pregunta que te tenía en este sentido es, ¿por qué la Tierra como concepto estructura el poemario? La verdad es que posiblemente no se encuentre en el libro, ¿ah? Y es primera vez que lo voy a decir. Es porque yo tengo un proyecto literario, ¿ya? Ujú. Y, y este proyecto literario parte en la Tierra. Este proyecto literario poético, que puede ser también narrativo, eh, fundamentalmente tiene que ver con que yo aparezco al mundo literario, yo entro en la literatura con los pies en la tierra,
Yo trabajo en la tierra. Yo soy en la tierra. Y como tú bien sugeriste, claro, la tierra es espacio, es lugar, es paisaje, es sustrato, como comentaste, es territorio, eh, y bueno, es lugar. Entonces yo la tierra como concepto eh, es una propuesta que tiene que ver, como te dije en un principio, con que yo atiendo al entorno, a mi contexto, eh, para desde ahí comenzar a mis 45 años mi proyecto literario. Esa es la razón de por qué la Tierra. Y de ahí se viene desarrollando todo un trabajo. Nótese, yo estudié arquitectura, ¿ya? Entre otras cosas. Eh, y, y tengo desde muy niño el afán de poder entender el mundo como un espacio en donde hay acontecimientos, ¿ya? El espacio no es sin los acontecimientos y los acontecimientos son imposibles si no hay un espacio, que también es tiempo. Entonces, yo, como te digo, reúno en este libro toda mi concepción de mundo. eh, y claro, si hubiera nacido en cualquier parte del mundo y tuviera mis experiencias literarias y vitales, creo que también habría llamado la Tierra porque la Tierra es el mundo, ¿ya? Y tengo esa concepción de la creación, de la creatividad. Es hacer un mundo. Entonces la Tierra es donde yo estoy, donde yo me establezco, donde me instalo para poder disparar, porque este es un libro violento también. eh, pero también es un mundo. La tierra es el mundo en donde yo nazco, en donde yo me abro al mundo, valga la redundancia. Oye, interesante esto, que la Tierra permite también, como para plantearlo en palabras no sé si estoy bien, de John Ford, el origen de una nación. No sé si el texto, si la película es de John Ford, el origen de una nación. Pero es tan Ah, interesante aquí como tú es de señalas, Griffith. John Ford aparece, John Ford aparece cámara en mano sobre un carro de fuerzas especiales para dirigir su 16 milímetros color a los enfrentamientos de Quecheregua, Ercilla, Coyipulli, Lumaco, Pidimia y las barricadas de Cajón. El cineasta salta de alegría, igual que en la filmación de la batalla de Midway. Sí, sí, Entonces, igual como que de alguna forma, este, este origen de una nación que es posibilitado, ¿cierto?, en el espacio de la Tierra como posibilidad histórica, al mismo tiempo tú lo trabajas como montaje y lo denuncias como montaje. así es. Eso es interesante porque siendo la Tierra el espacio de posibilidades, al parecer las posibilidades no escapan del montaje, como si las posibilidades de la representación fueran el montaje y la ficción, un poco desarmando el discurso de la historia. Por supuesto. O sea, de hecho, ¿quién dudaría de que esto es todo un montaje de principio a fin? ¿No? Es una representación que nosotros los humanos nos hacemos, como decir yo soy chileno, claro, te dicen, tú eres chileno, eh, pero es un montaje, o sea, te instalan una idea para que tú te la creas y respondas a ciertos valores, y en definitivas cuentas no es más que un montaje, pero tampoco menos.
Yo Claro. creo, esto es muy interesante porque nos constituye como personas, como individuos, que es la unidad básica de toda sociedad, a mi modo de ver, pero también como comunidad, como sociedad, como país, como Estado, como nación, que convive con otras, ¿no es cierto? Que también son montajes. O sea, imagínate la construcción de Argentina y los argentinos que descienden de los barcos, a diferencia de nosotros que descendemos de los españoles con los mapuches. Weón. ¿Ah? Entonces, el acto sexual también es un montaje que nos permite vivir y reproducirnos. Oye, en este sentido, al respecto de quién se encarga del montaje y las herramientas y los medios del montaje, porque una cosa es el montaje cinematográfico, que en términos de Gilles Deleuze, ¿cierto? Una imagen en movimiento, eh, pero otra cosa es trabajarlo con la palabra, que la Sí, palabra evoca imágenes, pero en sí misma no es imágenes, no. ¿no? Y entonces aquí tú en algún momento acudes a los poetas, hay una parte del texto que se llama Los Poetas, ¿cierto? Donde tú mencionas a Ricardo Herrera, mencionas a César Cabello, mencionas a Luis Marín, ¿cierto? Una especie de in memoriam también, y mencionas a Licura Chihuahilaf. También se menciona, ¿cierto? No en la misma sección, pero dentro del poemario también se menciona a Ercilla, como un gran aquí poeta, un poco enjuiciándolo. La pregunta que aquí a mí me surge al propósito de esta reflexión simbólica de la tierra, ¿cierto? Y todas sus posibilidades. ¿Cuál es la relación de los poetas con la tierra? Bueno, ahí lo menciono en cada uno de... Hago esbozos, son pequeños poemas, ¿no? A mi modo de ver, muy contemporáneos. Eh, bueno, yo creo de que son los poetas los que le dan vida. Bueno, en principio los poetas son los que nombran la realidad, los que le dan un nombre. Más que nombrarlo, simplemente son los que le dan un nombre, los que abren la realidad al mundo de las palabras, lo que significa de que entran en nuestra conciencia y toman forma real al ser nombradas. Las cosas que no tienen nombre no existen, aunque estén ahí. ¿Ah? Entonces, para mí son los poetas los que le dan vida y realidad, en definitivas cuentas, al mundo en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, los poetas son fundamentales para la construcción de un país, de una nación, de un estado, de un lugar. Primero nombramos, antes de poner un pie en la tierra, nombramos, decimos tierra, antes de poner el pie en la tierra. Entonces, esos son los poetas, no hay otro. ¿Ah? Y si un militar nombra como Alonso de Ercilla, ese militar se transforma en poeta. Entonces, la función del poeta en la tierra es la función creativa, creadora. Todos los libros sagrados están escritos por poetas. O sea, o es poesía casi pura. Oye, y en ese sentido la tierra denuncia el montaje poético, incluso para ponerlo en términos ya más metafísicos, la gigantomaquia que ha creado la poesía en cuanto a la construcción de un imaginario del pueblo mapuche que precisamente comienza con Alonso Ercilla, con estos semidioses que son capaces de portar troncos durante una Días, semana entera sin desfallecer, que son héroes infatigables, cual Hércules o Aquiles, ¿cierto? Y claro. que si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cierto? Pertenece a la fantasía de Alonso Ercilla, y que en los mismos términos se continúa en el montaje que tú denuncias con el naufragio del joven Daniel, y que también lo estás mostrando cómo sigue siendo operativo con el caso de Catrillanca. En ese sentido, es una denuncia seria también a lo que es la representación del pueblo mapuche en la historia Por y cómo los supuesto. poetas han sido responsables de eso.
Sí, ahora eh, hay que observar de que posiblemente, o sea, Pedro Cayuqueo lo dice claramente, o sea, Alonso Ercilla escribe la Araucana como para justificar el cementerio de españoles en América, ¿no? Eh, Ujú. y por tanto vendría a ser, al igual que poeta, un comunicador, una especie de periodista, ¿no? Y sin ir más lejos, hay un poema que a mí me parece bastante interesante dentro del texto, dentro del libro en general, que se llama Año Nuevo en Pidima, en donde, Sí. en donde, donde son los medios de comunicación los que catapultan los montajes y, y los periodistas y los medios de comunicación que alimentan eh, financiado por las grandes corporaciones y por intereses económicos, fundamentalmente, más allá del afán de, de informar, ¿no es cierto? Son los encargados de, de argumentar, de alimentar estos montajes, más que los poetas. Y si hacen eso los poetas en algún momento, como Alonso Ercilla, eh, son medios de comunicación, ¿ya? Para el control. Pareciera ser de que sociólogos, antropólogos y periodistas son los creadores de insumos de gobernabilidad, en definitivas cuentas. Oye, y una pregunta ya un poquito más literaria o metaliteraria. ¿Por qué Ricardo Herrera? ¿Por qué César Cabello? ¿Por qué Luis Marín? Casi que no te voy a preguntar por qué Licura, porque la pregunta se responde sola. Pero ¿por qué los anteriores? La verdad es que es una cuestión ultra personal. Es una cuestión que en principio creo que ellos son los constructores del mundo contemporáneo, del sentido contemporáneo de la literatura regional, por llamarlo de alguna manera. Eh, eh, yo admiro la obra de estas personas. Eh, Creo de que Ricardo Herrera es, junto con César Cabello, personas, poetas en este caso, que tienen un corpus de obra muy importante, eh, sobre todo ellos dos, en cuanto a lo poético, ¿no es cierto? ¿Para qué hablar de Licurache Bailar? Y como te digo, yo tomo partido también. Eh, Claro. No, y comencé diciéndote que este es un libro, si bien es cierto, ocupo la materia histórica como materia, eh, este es un libro documental y también un libro político. De un libro de... si a mí me dijeran, si me pusieran una pistola en la cabeza y me dijeran, define tu libro, yo lo definiría, yo lo definiría como lo definiría, lo definiría como poesía política, fundamentalmente. Y por eso es que tomo partido por algunos poetas, no en desmedro de otros, sino que en su positividad, ¿ya? O sea, la creatividad, la imaginería casi pura de Ricardo Herrera, porque poco anclaje tiene en el mundo real, ¿no? Más allá de sus textos, es como más, es una poesía más filosófica, ¿no? Eh, y la de César Cabello me parece una poesía muy anclada en la realidad también. ¿Ah? Industrias Chile, eh, Lumpen, etcétera. Con respecto a Luis Marín, él narra y también es muy importante en este libro su beta narrativa, su beta eh, perteneciente a la glosa, ¿no? Eh, y por tanto también tiene que tener una parte ahí este autor. Además que
que de una u otra manera, no sé si yo creo que si has leído sus libros, eh, también hay un juego de espejos ahí en donde yo lo retrato y él me retrata en casi todos sus libros. Entonces es una especie de vuelta de mano también. eh, y, y su parte, claro, la escribí 2 días después de muerto. No. Él, pero yo todavía no he muerto. Esperemos que no. Esperemos que no todavía, porque tengo muchos libros que escribir o No, ¿dónde publicar. estaríamos teniendo esta conversación en este momento? Claro, a no ser que este teléfono sea una Ouija o una cosa así. Y, O que estemos de plano ya en el infierno. de alguna manera también, ¿no? Es bastante agradable en todo caso, este infierno. Y, y creo que se me va algo, se me va alguno, ¿no? ¿Sabes qué? Se te va uno que yo no te mencioné porque no lo conozco. ¿Quién? Hurón, Sí, exacto. Hurón. Hurón Magma, él es un poeta de pueblo. Él es un poeta, eh, él es un poeta que responde a los códigos esenciales de la poesía que fue, que explora la belleza, explora el mundo que ya está desapareciendo. De hecho, si tú lees el poema, te das cuenta de que es un poema que habla de la desaparición de un mundo. ¿Ah? Va quizá un poquito más allá de lo que habla Jorge Teillier, ¿no es cierto?, en el mundo lárico, que recuerda y se remite, pero yo digo claramente de que este autor habla de un mundo que está en franca retirada, está desapareciendo definitivamente a nuestros ojos vista. Eh, si no me... Eurón Magma corre entre los árboles de la quinta iluminado por los ojos de la amada. Pasea por el mausoleo de Cunco con un corazón latiendo en cada mano. Sobre un viejo puente, mira cómo desaparecen los bosques, las aves, la voz del sabio, las hierbas medicinales y canta. Para mí es la imagen del poeta de otro tiempo y que nos permite observar por última vez esta tierra que está sufriendo cambios posiblemente irreversibles, como la película de Gaspar Noé. Oye, y un poco, no sé si tenemos tiempo para esto, daría para mucho, ¿no? Un pequeño paréntesis, pero tú mencionas a Elicura en Los Poetas. A propósito que este año ya es Premio Nacional de Literatura, ¿cuál es el espacio que te parece que Elicura tiene en la representación de el pueblo mapuche y su devenir histórico para los chilenos? Tiene este recado confidencial a los chilenos que es un libro maravilloso. Me pregunta si acaso qué lugar ocupa el Icura Chihuahua en la representación del pueblo mapuche para el mundo. ¿Eso? Y sobre todo para los chilenos, ¿cierto? Porque el conflicto que tiene el pueblo mapuche es con el Estado chileno. Sí. Ahora puede ser inclusive hasta con las grandes corporaciones, ¿no? Ujú. Sí, Eh, claro. mira, el trabajo de Licuré Chihuahua para mí, más que la belleza, el idilio, también es, a ver, dos cosas para terminar la frase. También la poesía de Licurache Wailaf es una poesía política, ¿ya? Defiende su territorio, defiende su espíritu, defiende la naturaleza, su mundo, un acto absolutamente político, ¿ya? El recado confidencial a los chilenos es de una diplomacia tremenda, pero que de Mm. muchas formas les dice pa, ¿cachai? O sea, es política.
Además que Licura es político y es de una familia de políticos. ¿Ah? Su abuelo, ¿ya? Una especie de concejal o gobernador del lugar de Cunco. Entonces, por otro lado, creo también de que toda obra de arte es política, ¿ya? Eh, y la que no lo es, me parece un juego de muñecas o muñecos, ¿ya? Eh, me parece de que eh, hemos tenido durante mucho tiempo, sobre todo entre los poetas de mi generación o un poco antes, un poco después, un pensamiento un tanto errado de que, de que los poetas no tienen que hacerse cargo de las cuestiones políticas, pero en definitivas cuentas todos los grandes poetas han sido grandes políticos. Sin ir más lejos, no sé, Catulo, Horacio, Virgilio participaban de cortes y del mundo político, por lo menos estando sentados a la mesa con los mismos emperadores, reyes o dirigentes, ¿no? Sin ir más lejos tenemos Fabricaban el montaje y el relato del claro, imperio. claro, por supuesto. Y es así. O sea, Pablo Neruda eh, es la figura por antonomasia del poeta político, al cual le debo mucho, en términos de que este libro también tiene una influencia bastante importante del canto general, ¿no? Si lo miramos desde ese punto de vista. Eh, entonces, para ir a tu pregunta, con respecto a Licura, yo pienso de que la dimensión que lo ha hecho resaltar como poeta es precisamente la dimensión política que él ha logrado transmitir a través de poemas de una ternura profunda, porque él es una persona muy tierna además, muy querible, ¿no? Pero no significa que por ser tierno, fresco, como un brote nuevo, ¿no? Sea menos potente y menos sólido. Creo que la ternura que él expone es, es muy parecida al luchador de judo que, que más allá de atacar y golpear, él solamente toma la fuerza del otro para mostrarle su propia debilidad. Entonces, él está tranquilo entre Coihues, Guayes, Raulíes, en Quechurehue, ¿no es cierto?, en su casa azul, practicando una meditación donde se anula el tiempo y todas las formas de la naturaleza, de la biosfera que él expone con tanta maestría, en todo caso, en una obra muy sintética también, nos permite observar la templanza de una persona que, más allá de haber recibido muchos golpes, más allá de haber recibido grandes flujos de violencia, él, su familia y todo su pueblo mantiene la paz interior, la tranquilidad, para poder mostrarle al otro que esa es un arma para enfrentar y vencer de una manera muy inteligente a través de la palabra las barreras, los escollos y los ataques que nos propina, porque nosotros somos de esta tierra también, el Estado de Chile. Entonces, su dimensión no es tan solo poética, o su dimensión poética recoge y proyecta fundamentalmente una posición política frente al desastre y violencia que provoca el Estado de Chile en este caso, y de Argentina también en el otro lado de la cordillera de los Andes, a este pueblo que a mi modo de ver es maravilloso
y que tiene que tener una representación, y ya la tiene, por lo menos en el cuanto al premio nacional otorgado hace un par de días atrás, ¿no? A Elicura, con el cual me une una amistad de muchos años, además, que nos queremos mucho, nos comunicamos siempre. Vamos a tener un asado pronto para celebrar su premio nacional. eh, bueno, y es merecido este premio, pero fundamentalmente, más allá del premio, su posición eh, sólida con respecto a lo que es un pueblo oprimido en manos de un Estado que exhibe altos índices de barbarie. Oye, Ramiro, fíjate que tú mencionaste esto de la poesía política y lo conceptualizaste como una manera de englobar la representación del pueblo mapuche en la literatura y obviamente de lo que tú quieres hacer en la tierra. Eh, Mientras te escuchaba, yo pensaba que esto contrasta muchísimo con el pensamiento de algunos autores europeos, porque lo que tú me dices lo comprendo como parte del sentir de muchos intelectuales latinoamericanos, de la posibilidad y la necesidad de influir en política desde el arte. Pero fíjate que hay autores europeos como Jacques Rancière o como Niklas Luhmann que consideran que los distintos ámbitos del hacer social están separados en distintos sistemas. Y estos sistemas son autónomos unos entre sí, es decir, tenemos el sistema económico que funciona autónomamente, el sistema judicial que funciona autónomamente, y en ese sentido también plantean de que hay un sistema del arte, hay un sistema político, y cuando yo hago política, y cuando hago arte, por más que lo llene de contenidos políticos, lo que estoy haciendo finalmente es arte en la medida en que ese objeto artístico circula dentro del sistema del arte. Esta es una reflexión que muchos autores latinoamericanos miran con sospecha y me gustaría saber, a propósito de la última parte de tu poemario, Catrillanca, donde tú estás poniendo en evidencia que ese acontecimiento que ocurrió en 2018 tiene tantas similitudes con lo que venía ocurriendo hace 160, 150 años atrás con el naufragio del joven Daniel o con los propósitos de montaje que el mismo Ercilla tenía a propósito de la Araucanía. Entonces, un poco preguntarte, eh, y también en vistas del futuro, ¿sí? Porque estamos en un proceso constitucional donde Chile se partió. Yo estaba pensando igual que tu texto de 2019 es el año de los grandes textos que surgieron acá, porque de alguna forma son premonitorios de lo que ya venía, de lo que se estaba cocinando en septiembre de 2019, ya estaba de alguna forma larvado el 18 de octubre, pero esto que habla de una posibilidad de establecer una nueva constitución donde nosotros finalmente, como pueblo de Chile, aceptemos y nos demos cuenta de, como dice Licura Chehuaylas, de nuestra morenidad y que aceptemos de que somos un Estado plurinacional. Es una posibilidad, no quiere decir que sea un hecho que vaya a ocurrir, ¿cierto? Hay que trabajar para que eso ocurra, pero ¿cómo evalúas tú? Aquí viene la pregunta. Disculpa todas las vueltas. ¿Cómo evalúas tú la relación entre este nuevo Chile y el pueblo mapuche y su representación? Considerando esto que te dije, ¿no? Sí, claro. Mira, yo, yo no tengo fe en Chile y sus instituciones. Eh, Partiendo de ahí, te puedo decir de que no hemos ganado nada. No hemos ganado ni una mísera gota de agua ni un mendrugo de pan. Nosotros tenemos un hito que se marcó el día 25 de octubre, en donde ganó el apruebo por una amplia mayoría, doblando la mano histórica de la tendencia regional, por lo menos, de la Araucanía, volcándose a una propuesta más liberadora, más progresista, por llamarlo de alguna manera, porque no le voy a llamar de izquierda porque sería un despropósito, ¿no? Esto es algo que compartimos
liberales y comunistas. La necesidad de una renovación del Estado de Chile a partir de su Carta Magna. En ese sentido, lo único que a mí me cabe decir en este caso es que nosotros debemos luchar con todas nuestras fuerzas para poder lograr los escaños reservados, lograr, lograr una representación, bueno, que se logró en un principio con respecto a la paridad de género. Y la posibilidad de que tengamos un país plurinacional radica fundamentalmente en los esfuerzos que nosotros como país y como habitantes de este territorio podamos lograr a través de un trabajo que tiene que ver con las comunicaciones, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la información eh, y también con la presión sobre nuestros representantes, saber bien a quién vamos a elegir, porque ya está visto después de el lamentable episodio de la acusación constitucional contra Víctor Pérez, de que no basta tener un apellido mapuche para defender los intereses de de este pueblo. Entonces, tenemos que, lo único que me cabe, porque no estoy en el futuro, sino que estoy en el presente, es que tenemos la misión de elegir bien a nuestros constituyentes y poder cogobernar con ellos, hacer seguimientos, tener un control por parte de la ciudadanía sobre nuestros representantes, que deberían ya no ser nuestros representantes, sino que deberían ser el canal a través del cual nosotros participemos. Por tanto, la plurinacionalidad tiene, o sea, es una realidad, pero no reconocida. Y al no reconocerla, y porque no tiene nombre, no puede aplicarse. Volviendo un poco atrás a lo que dicen a lo que hablan los poetas, ¿no es cierto? Si tú no nombras, si tú no lo denominas de una manera, es porque no existe, aunque el objeto esté ahí. ¿Te acuerdas que dije eso? Entonces, nosotros tenemos que escribir, nombrar lo que existe para que lo que hay para que esto pueda existir en plenitud. Es fundamental. Yo creo que el gesto de la Comisión del Premio Nacional de Literatura eh, se vio forzado a reconocer en el Licuria Chihuahua también, por una cuestión donde se cruzan los tiempos, eh, como premio nacional, como un adelanto de lo que debería ocurrir en Chile. Y eso es tremendamente importante, tremendamente importante. Es que aquí surge la pregunta igual. Si no hubiera muerto Catrillanca, ¿el Licura Chihuahua hubiera sido premio nacional? Pregunta terrible igual que estoy planteando. Eh, Mira, yo pienso de que la muerte de Catrillanca es un hito que viene a, ¿cómo llamarlo? Viene a destacar ya la brutalidad del Estado de Chile y su brazo armado, que son las fuerzas especiales, el GOPE y el Comando Huracán, ¿no? Eh, Mira, yo creo de que es que lo que pasa es que me cuesta, yo soy hegeliano, entonces me cuesta colocarme en- en mundos hipotéticos para hablar de ellos. Eh, O sea, lo que yo veo, o sea, Me que parece la paradójico. muerte de Catrillanca abre un espacio en Sí, Chile, abre un espacio en en este espacio comunicacional regido por los medios masivos de comunicación en que el montaje realizado por fuerzas especiales queda al descubierto de una forma
en que la subjetividad chilena ya lo considera ominoso, Claro, lo considera una cuestión que es simplemente inaceptable. por supuesto. Y eso, en el contexto en que nos encontrábamos, hizo que el problema de la militarización de la Araucanía ya no se viviera en Chile como una cuestión puramente regional. Esto no ocurría solamente en la Araucanía. Esto apareció en la moneda. La imagen de Camilo Catrillanca fue un ícono nacional en algún momento, cosa que no había logrado ser anteriormente, que este conflicto propio de la Araucanía se mostrara como un conflicto del sentir nacional. Y en ese sentido me parece que lo de Catrillanca abre un espacio para discutir estos problemas a nivel nacional y que precisamente en ese contexto llega el reconocimiento de Licura como una especie de condescendencia o reconocimiento, sin desmerecer el mérito de Licura, por supuesto, ¿no? Pero digo que ahora las condiciones subjetivas del sentir nacional eran las propicias para que esto ocurriera. No sé Por si supuesto. comparte la interpretación. Sí, sí, sí lo comparto. Pero lo comparto también como que si este fuera uno más de los elementos, ¿no es cierto? Como los desfalcos económicos que han provocado todas las instituciones, el poder. Mira, yo creo que el poder judicial es el único que se está salvando en principio. Y enumerar los empresarios, los políticos, el poder ejecutivo, los carabineros, vamos a llamarle, los militares, vamos a llamarle, eh, que a estas alturas son eufemismos. Esas palabras están muertas, hieden. Eh, entonces, claro, yo creo que es un elemento, no un elemento más, un elemento de crucial y vital importancia, pero que también está abonado por muchos otros, que es la desigualdad, que es la violencia con la cual el Estado nos trata para terminar dando migajas a personas que hemos pagado nuestros impuestos toda la vida y que al final de la fiesta somos los únicos que pagamos porque los dueños del fondo se quedan con todo, con el dinero, con el trabajo, con la producción. Entonces, este es un gran cúmulo de cosas que definieron o que determinaron que en un momento iba a explotar, iba a estallar, como se le ha llamado, ¿no es cierto?, en una revuelta social de la envergadura que hemos presenciado eh, con, con satisfacción y horror al mismo tiempo. Oye, Ramiro, y ya para ir cerrando y no quitarte más tiempo, eh, a todo esto lo he pasado muy bien en la conversación, pero quisiera preguntarte finalmente, ¿qué se viene? ¿Cuáles son los proyectos que tienes a futuro? ¿Qué pasa después de la Tierra? ¿Viene el cielo? ¿Viene el mar? Eh, Mira, eh, la verdad es que estoy escribiendo varios textos. S- son, mira, tengo un pequeño libro de cuentos. eh, También tengo dos libros de poesía más, pero son libros que no voy a publicar, que los escribí antes de la Tierra. Eh, pero sí he venido escribiendo estos últimos años un libro de cuentos que tendrá unos 8, 7, 8 cuentos, no son muchos, pero que hablo de la realidad contemporánea de la Araucanía en aspectos que son no ya determinantes con respecto a lo político propiamente tal, sino que son textos que nos permitirán observar ciertas realidades que me han tocado vivir como persona, porque yo escribo desde mis experiencias. eh, y desde mis preguntas fundamentalmente, como trato de expresarlo acá en el libro La Tierra. Y claro, mis proyectos son varios en realidad. Bueno, tienes que también consignar de que he realizado vamos a consignar aquí que también he venido realizando hace un par de años ya
un trabajo de crítica literaria nacional, regional y nacional e internacional también en algunos medios de comunicación, que también son parte de mi proyecto literario, eh, y que, que junto con eso y al mismo tiempo ya estoy trabajando en un proyecto que a mi modo de ver también es una obra literaria, de la cual no todo, pero varias partes son recogibles, sobre todo en el área de las entrevistas, ¿no es cierto?, a personalidades del arte y la cultura, que hago a través de del medio directa.cl que dirijo, eh, que se viene radiodirecta.cl también. Y Interesante. sí, muy interesante. Y como te digo, en lo que va a transformarse el libro, sí, tengo las intenciones. La crítica literaria, las entrevistas, todo esto separado en compartimentos distintos. La crítica literaria por una parte, entrevistas a grandes personalidades, a personalidades de diferente laya del mundo del arte y la cultura, entre los que podemos comentar que ya he entrevistado a Raúl Zurita, a José Bengoa, a Farid Serán, a... Bueno, hay muchos autores a los cuales he entrevistado y, como te digo, en lo literario, cuentos que, que hablan sobre realidades contemporáneas que en algunos casos son muy chistosas, ¿ah? Porque también uno tiene que tener un registro más amplio. Para mí los escritores que me gustan, a mí por lo menos, son los que tienen un registro amplio, ¿ah? Que pueden hablar que pueden escribir poesía política, pero también pueden hablar cosas divertidas, chistosas. eh, Está bien. y me di el trabajo y me estoy dando el trabajo este último tiempo, pero está en ciernes nomás, está recién empezando, eh, un, un, un trabajo que estoy haciendo sobre el amor. Porque, o sea, para ser poeta yo pienso de que también hay que trabajar esa área que es tan importante en la vida de cualquier persona. Porque yo también creo en el amor, ¿eh? Y Fundamental en la historia de la especie, dice Humberto por Maturana. supuesto, Fundante. por supuesto. Einstein también Einstein también lo postula. eh, que es más fuerte que la fuerza G y que la yunta de Weyes. Eh, y, y eso, y también estoy recopilando mucho material, porque quiero generar, y estoy generando hace un par de años ya. Yo soy lento para escribir. Estoy generando hace tiempo ya mi propia visión sobre lo que es la construcción social de la Araucanía en función de una historia familiar. Así que eso es lo que viene, que son varios proyectos literarios. Y por otro lado, también como dirijo Documenta, la editorial, en la cual también partí con mi libro, pero ya tengo un par de libros con esa editorial. Estoy generando una antología de poesía que esa la vamos a mantener en resguardo por el momento, pero que va a ser tenlo por seguro, muy comentada. Ahí está. Estamos esperando entonces esas nuevas apariciones, ¿cierto?, del mundo literario. Te agradezco un montón, Ramiro. Espero que tengamos otra oportunidad entonces de conversar cuando salgan esos nuevos textos, esos nuevos ejemplares. Por supuesto que así será. Un abrazo, que Querido, estés súper que bien. estés súper Muchas bien. gracias, te Un pasaste. abrazo, muchas gracias.